Hace casi unos 2000 años, Jesús dijo a sus discípulos estas palabras: acuérdense de la esposa de Lot. ¿A qué estaba haciendo referencia Jesús? Bueno, para los discípulos de Jesús la lección estaba clara como el agua. Ellos conocían muy bien lo que pasó con la esposa de Lot. El ángel de Jehová le dijo a Lot y su familia que huyeran hacia la montaña, pero no miraran hacia atrás. La esposa de Lot desobedeció esta instrucción, miró hacia atrás y en ese mismo instante se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué lo hizo ella? La Biblia no lo dice. Puede ser por curiosidad, por falta de fe o porque añoraba las cosas que estaba dejando atrás. Pero sea cual sea la razón, la desobediencia le salió cara, le costó la vida. Y note qué interesante, porque ella perdió la vida el mismo día que estos depravados de Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿cuál es la lección para nosotros hoy? También tenemos que tener cuidado de no cometer el mismo error que la esposa de Lot, de no mirar hacia las cosas de atrás. Por eso, en primer lugar, debemos identificar qué cosas de nuestro pasado pueden acaparar nuestra atención y hacer que nosotros comencemos a extrañar o mirar las cosas de atrás. Cuando eso pasa, puede invadirnos la nostalgia y comencemos a exagerar los buenos momentos y minimizar los malos momentos del pasado, pensando que incluso la vida que llevamos antes era mejor. De hecho, note qué interesante el consejo que da el sabio en la Biblia. Si buscamos en Eclesiastés capítulo 7, el versículo 10. Eclesiastés 7, versículo número 10. No digas por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. Preguntar eso no es de sabios. Note que aquí no dice que está mal preguntar por qué los tiempos pasados eran buenos. Al fin y al cabo, los buenos recuerdos son un regalo de Jehová. Sino aquí dice por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora. Cuando nosotros idealizamos el pasado, puede ser que la nostalgia nos lleve a exagerar los breves y buenos momentos que hemos tenido y pasar por alto los malos momentos. Y eso le pasó a la nación de Israel. Mire, piensen, por ejemplo, en los israelitas ahora en Egipto. Los israelitas en Egipto pasaron como esclavos un total más o menos de 100 años. Aunque ellos tuvieron más tiempo en Egipto, recién fue después de la muerte de José que se los empezó a maltratar y obligar a hacer trabajo forzado. Se los obligaba a hacer trabajo forzado, se los golpeaba, se los maltrataba, se les hacía pasar hambre. Imagínense ellos, 100 años padecieron esto. Veamos la imagen, por favor. Mire cómo lo vemos aquí, ¿no? Ese maltrato tuvieron que experimentar más o menos unos 100 años. Hubo israelitas que no conocieron una vida diferente. Muchos nacieron en esta situación y murieron en esta situación. No había una vida diferente. Así que imagínense cómo estaban los israelitas deseosos de poder salir de ese maltrato. Muchas gracias por la imagen. Así que, ¿qué hacen ellos? Les ruegan a Jehová que por favor Jehová los libere de esa esclavitud en Egipto. Imagínense ustedes la felicidad que deben de haber sentido los israelitas cuando ahora se le aparece Moisés con su hermano y le dice que Jehová los envió para sacarlos de ese maltrato. Tenían una felicidad. Y ahora vean cómo esa felicidad fue aumentando conforme veían cómo Jehová enviaba diferentes plagas a los egipcios, sobre todo después de la tercera que a los israelitas no les afectaba. Y piensen ustedes lo que habrá sido pasar la última noche en Egipto. Esa última noche que comían el cordero de Pascual ahí, paraditos porque en un rato más iban a salir, tenían una ansiedad, una felicidad. Bueno, uno puede más o menos darse una idea de la ansiedad que a veces solemos tener nosotros cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? Y sobre todo quienes nos fuimos después de la pandemia, después de dos años y pico encerrados, y que sea el cabeza de familia, ya que ya tiene todo planeado, arreglado, le dice, bueno, familia, entonces prepárense, mañana, 7 de la mañana salimos. Y quizás al rato, por la ansiedad, dice el cabeza de familia, familia, ¿qué le parece si en vez de las 7 salimos a las 4? Viajamos con el fresquito, llegamos más temprano. Y es tanta la ansiedad que por ahí después dice, ¿quién va a dormir esta noche? ¿Qué les parece si salimos ahora? Ah, todo contento, ansioso, felices. Y estamos hablando de unas vacaciones.
Piense lo que debe haber sido para la nación de Israel después de tantos años de maltrato, saber que era la última noche que estaban ahí. Tenían una felicidad. Ahora, piensen ustedes cómo habrá subido esta felicidad cuando vieron con sus propios ojos cómo Jehová abre las aguas del Mar Rojo, contiene dos columnas de unos 15 metros aproximadamente de agua, cruzan por el lecho seco del mar y ven con sus propios ojos cómo Jehová ahora suelta las aguas y ahoga a los egipcios que lo venían persiguiendo y que por tantos años los habían maltratado. Tenían una felicidad, una alegría que dice el relato bíblico que inmediatamente sacaron los instrumentos musicales, comenzaron a danzar, a bailar, hicieron una flor de fiesta. ¿Y qué le dijeron a Moisés sin que nadie les preguntara nada? Todo lo que Jehová nos diga que hagamos, lo vamos a hacer. Felices estaban, chochísimos. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántos le duró esa felicidad? Días. A los días comenzaron a extrañar las cosas que habían dejado atrás. Mire qué miope que fueron, porque querían volver a Egipto. ¿Y qué cosas extrañaban de Egipto? La zanahoria, los puerros, la cebolla, el pescado. Si usted me dijera un lechón, pero ni siquiera un lechón justificaría volver a ese maltrato. Y note qué interesante, porque la gran mayoría de los israelitas que salieron de esa esclavitud murieron en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Desearon volver a las cosas de atrás. Bueno, ¿qué lección aprendemos de esto? Hoy puede pasarnos algo parecido a nosotros, parecido a lo que le pasó a los israelitas. Quizás dejamos cursos o carreras universitarias, trabajos bien remunerados, deportes en la cual quizás éramos diestros, y claro, todavía no vino el fin, pasaron los años, el fin no llega, y tal vez comenzamos ahora a fantasear qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese seguido como estaba antes. Quizás hoy sería un deportista profesional, un cantante reconocido, una persona adinerada, un empresario, y bla, bla, bla. Y ese es el peligro. Si comenzamos a idealizar el pasado, puede que eso nos pase lo mismo que le pasó a la nación de Israel. Así que si en algún momento comenzamos a cuestionarnos por qué no hicimos lo que dejamos atrás para servir a Jehová, ¿qué puede ayudarnos a cambiar rápidamente nuestra manera de pensar para que no nos pase lo mismo que le pasó a los israelitas y a la esposa de Lot? Imitar el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un abogado famoso, reconocido, prestigioso, tenía un buen pasar económico. Cuando ahora Jesús lo atrae, la verdad, ¿qué hace Pablo? Él deja todo lo que tenía para servir a Jehová. Estaba tan agradecido que dedicó su vida a Jehová. ¿Y cómo veía el apóstol Pablo esas cosas que había dejado en el pasado? Mire, busquemos por favor en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Si usted desea dejar su Biblia señalada, en un rato veremos un versículo más. Si no la desea dejar señalada, lo vamos a ver igual, pero la tienen que buscar de vuelta. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, ahora las considero pérdida a causa del Cristo. Es más, considero también que todas las cosas son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura a fin de ganar al Cristo. Qué interesante, ¿no? Pablo dice que todas esas cosas que había dejado atrás, su carrera como abogado, su posición económica, su pasado económico bueno, ¿cómo la veía Pablo eso? Como un montón de basura. Y es interesante que según cierto biblista, esta expresión que usa Pablo aquí hace referencia a no cualquier basura, a las heces o excremento, algo que uno no quisiera volver a tocar. Ahora, imagínense por un instante que usted prepara una bolsa de basura y de este contenido que ahora estamos describiendo. Por supuesto, usted la tapa bien fuerte, la saca afuera en el canastito de la basura ya, se sienta ahí en su sofá, en el living, la ventana da justo para la calle y usted ve ahí el canastito de basura ahí con la basura que acaba de sacar. Si lo imagina usted sentado ahí y empieza a pensar, todavía no pasó el recolector, ¿y si lo agarro de vuelta? ¿Quién en su sano juicio quisiera volver a agarrar ese tipo de basura? Ahora, ¿quién en su sano juicio quisiera volver a las cosas que dejó atrás? Bueno, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué le ayudó a Pablo a olvidar las cosas que había dejado atrás? Mire, él nos da el secreto si vemos un versículo más adelante,
en el versículo número 13. Dice, hermanos, no creo haberlo obtenido todavía, pero una cosa es segura, olvidando las cosas que quedan atrás y estirándome para alcanzar las cosas por venir. Así que, ¿cuál es la meta que se puso Pablo? Trata de dejar el pasado donde debe estar, olvidarse las cosas que dejó atrás. Y claro, no era fácil olvidarse de las cosas del pasado. Algo que podía ayudar a Pablo a hacerlo era, como dice en el versículo 13, extenderse hacia adelante, estirarse, dice, para alcanzar las cosas por venir. Aquí Pablo hace referencia a este estirar, a trazarse metas espirituales. Quizás requiere esfuerzo, como cuando uno se estira para agarrar un fruto en el árbol. Veo que generalmente los mejores frutos están arriba y a veces no llegamos, entonces tenemos que estirarnos, nos trepamos al árbol, pero conseguimos lo que queremos. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo. Si en algún momento comenzamos a fantasear con nuestro pasado, ¿por qué no hace lo mismo que hizo Pablo? Trate de dejar el pasado donde debe estar y trácese metas espirituales. ¿Qué metas podríamos trazarnos para mantenernos entretenidos en darle lo mejor a Jehová? Por una parte, una meta que estamos hablando en esta visita es honrar a Jehová con nuestro servicio. ¿Cómo honramos a Jehová? Cuando nos preparamos por darle lo mejor. Me preparo para predicar cada día de mejor manera. Me preparo para seguir la idea del cuerpo cobrante, ahora dejar que la conversación fluya, por ejemplo, con la gente. Me preparo para comentar en las reuniones de manera que enriquezca a los demás. Me pongo metas como servir de precursor auxiliar, precursor regular, llegar a servir como siervo ministerial, llegar a servir como anciano. Y quienes ya estamos como siervos ministeriales, ancianos, precursores, preocuparnos por honrar a Jehová, haciendo que nuestro servicio sea de calidad para Jehová. Mire cuántas metas podemos hacer. Si nosotros ahora estamos pensando continuamente en cómo puedo honrar a Jehová, con el privilegio que Él me dio, darle lo mejor a Jehová, eso va a hacer que mi mente no se centre tanto en las cosas que he dejado atrás y que disfrute de la bendición de Jehová. A Pablo le ayudó muchísimo. Pero mire, aunque a veces nosotros hagamos todo el esfuerzo por dejar las cosas en el pasado, pueden haber ciertas cosas del pasado que de vez en cuando vuelvan a nuestra cabecita. ¿Qué les parece si examinamos tres posibles situaciones? Primero, nuestros errores. A ver, ¿quién de nosotros no cometió algún error o algún pecado? Levante la mano. No. Todos. Todos hemos cometido en algún momento algún error, algún pecado. ¿Quién de nosotros no hizo o dijo algo que estuvo mal? Pero no hay manera de cambiar ese pasado. Centrarnos en eso nos va a desmoralizar. Mire, piensen en el apóstol Pablo. En la Biblia, Pablo menciona en Efesios 3:8 que él se consideraba el más pequeño de todos los santos. Y usted dice, ¿qué le pasa a Pablo? Que tan poca cosa se consideraba. Bueno, él les puede dar la razón cuando dice en la carta a los Corintios, porque yo perseguía la congregación de Dios. Ahora piensen en el apóstol Pablo estando en la congregación. Él formaba parte de la congregación, una congregación como esta, y Pablo tenía que ver cuando llegaba al Salón del Reino cara a cara a muchas hermanas viudas, porque Pablo fue el responsable de que se le quitara la vida a su esposo. Tenía que ver a muchos hermanos en la congregación que tenían a sus familiares presos, quizás sus hijos, sus padres, porque Pablo fue el responsable de que se los pusiera en prisión. Y quizás tenía que ver cara a cara a muchos hermanos que Pablo fue responsable de que se le diera una soberana paliza. Pero ahora Pablo estaba ahí, era parte de esa congregación. ¿Con qué cara los miraba Pablo? Pero Pablo no podía cambiar el pasado, ya estaba. Así que Pablo se propuso ver cómo aprovechar su vida para hacer lo mejor en favor de la congregación y en el servicio que le daba a Jehová. La posibilidad de servir a Jehová de manera aumentada, como disfrutaba Pablo, era un privilegio único y Pablo lo supo aprovechar. Bueno, si en nuestro caso también en nuestra mente comienzan a venir pensamientos del pasado, los pecados o errores que hemos cometido, le van a quitar las fuerzas para servir a Jehová. Por eso qué bueno es pensar en lo mismo que hizo Pablo. Claro, cuando uno piensa en Pablo, no es poca cosa porque según el escritor William Barclay, dice que la expresión que habla aquí, tratar atrozmente, habla de una cruel sádica como la de un animal salvaje que se ensaña con un cuerpo. Así que usted entiende por qué Pablo se sentía tan mal. Pero puede ser que nuestra situación del pasado nos haga sentir a nosotros de manera parecida. ¿Y por qué es tan importante que tratemos de dejar esos errores o esos pecados en el pasado? Porque nos va a enfermar.
Mire, David, por ejemplo, dijo en el Salmo 31:10, mi vida se consume de tristeza. Por culpa de mi error, mis fuerzas se están agotando, mis huesos se van debilitando. A David lo estaba enfermando seguir pensando en los errores o pecados que le había cometido antes. Y en el Salmo 38, versículo 3 dice, mi cuerpo entero está enfermo. No hay paz en mis huesos por culpa de mi pecado, porque mis errores están sobre mi cabeza, son una carga pesada, demasiado pesada para mí. Mire cómo se sentía David al repasar los errores o pecados que había cometido antes. Y Satanás sabe cómo funciona nuestra mente. Satanás es quien le va a querer recordar a usted o refregar de vez en cuando los errores que usted cometió para que tenga pocas fuerzas o pocas ganas de servir a Jehová. No le dé el gusto. Jehová y su organización quiere que usted disfrute. Mire cuántos temas se han tratado el año pasado y este año sobre que Jehová nos lleva cuenta de nuestros errores, Jehová nos lleva esa carga, como se dijo ahí en Atalaya. ¿Y por qué la vamos a llevar nosotros? Satanás conoce muy bien cómo funciona nuestra mente y él conoce lo ciertas que son las palabras del Proverbio 24:10. Ahí dice la nueva versión, si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Claro, nosotros pensamos en trazarnos alguna meta. Bueno, ahora a partir de la visita me voy a poner esta meta y después decimos, no, ¿para qué? ¿Para qué me voy a forzar si con las cosas que yo hice antes, yo le fallé a Jehová, ¿a quién le va a importar? No, sí que a Jehová le importa y a nosotros también nos importa. Satanás quiere que usted piense de esa manera. No le dé el gusto. Mire, haga lo siguiente. Cuando Satanás le recuerde su pasado, usted recuérdele su futuro. No le dé el gusto. Disfrute de servir a Jehová. El cuerpo gobernante insiste en que quiere que disfrutemos. Ya está, ya pasó. Haga como dice el refrán. Lo pasado, pisado. Buscó la ayuda de los ancianos en el pasado, lo asistieron. Listo, olvídese, no siga pensando en eso. Disfrute de servir a Jehová. Otra cosa que puede acaparar nuestra atención son las correcciones. ¿Hemos recibido en algún momento algún consejo, alguna corrección, alguna disciplina? Bueno, centrarnos en eso no nos va a ser útil, de hecho nos va a desalentar. ¿Qué podemos hacer en esto? Bueno, pensar en por qué Jehová nos corrige, por qué Jehová nos censura, por qué Jehová nos disciplina. No sé si a usted le pasó pedirle a Jehová que por favor Jehová le demuestre si usted es útil para él, si Jehová lo ama a usted. ¿Le ha pedido alguna vez a Jehová eso? Muchos de nuestros hermanos le han pedido a Jehová, Jehová, por favor, ayúdame a darme cuenta si en realidad me amas, si yo te soy útil, más cuando uno se siente mal quizás. Y ahora, claro, usted le pide eso a Jehová y Jehová responde. En Hebreos capítulo 12 dice que Jehová disciplina a quien ama. Usted le pide a Jehová que Jehová le demuestre que lo ama, entonces ¿qué hace Jehová? Un consejito, una corrección, una disciplina. Pero claro, la manera de pensar del ser humano es media particular, porque nosotros queremos que nos demuestre que nos ama, pero cuando lo hace nos enojamos. Si nosotros no permitimos que la disciplina, el consejo, la censura siga su curso, no nos va a beneficiar, todo lo contrario. Mire, Jehová se llama a sí mismo en la Biblia como el gran alfarero. Y es interesante porque Jehová se compara al alfarero porque el alfarero hace cosas maravillosas de algo que quizás a simple vista pareciera insignificante o hasta molesta, ¿no? Uno ve al alfarero, agarra una masa de arcilla o de barro y comienza a darle forma y deja cosas maravillosas. Mire, ¿podemos ver la imagen, por favor? Mire cómo vemos aquí, el alfarero tiene ahí arriba del torno, este va girando continuamente y él va con un pedazo de arcilla, mire lo que va haciendo, un hermoso jarrón ahí. Pero ustedes ven ahí, no sé si llegan a ver el brillo, las manos de los alfareros mojadas. Generalmente los alfareros suelen tener a sus costados unos recipientes de agua donde continuamente meten las manos para mojarse, o algunos llevan un jarrito y mientras el torno va girando, mojan ahí lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si lo llegan a trabajar con las manos secas, esto se raja y no hay manera de pegarlo. Esto hay que tirarlo porque ya no sirve. Bueno, qué interesante porque Jehová hace esa comparación él mismo sobre nosotros. Él como el gran alfarero, nosotros somos la arcilla. Jehová va dando forma. Pero igual que el alfarero, ¿qué hace Jehová? Parece que tiene un frasquito de agua porque de vez en cuando nos tira algunas gotitas de agua. Pero para algunos parece que está fría porque enseguida... ¿Cómo reaccionamos cuando Jehová nos corrige, cuando Jehová nos disciplina? ¿Aceptamos la corrección de Jehová para hacer algo bonito, hermoso, que se puede utilizar o simplemente
esperamos que sea descartada. Muchas gracias por la imagen. Qué bueno pensar en esto. ¿Qué propósito tiene Jehová? ¿Para qué nos está preparando Jehová? Por eso qué apropiado es hacer caso a las palabras del sabio rey Salomón, cuando en Proverbios 4:13 él dijo: aférrate a la disciplina, no la sueltes, protégela, porque significa vida para ti. Qué bueno es pensar en esto, dejar que Jehová nos dé forma, que nos demuestre su amor, a fin de ser una herramienta mucho más útil en la organización de Jehová. De hecho, en Hebreos capítulo 12 habla de no despreciar la corrección de Jehová. El apóstol Pablo hace ver cómo nos beneficia, cómo nos refina y nos permite ser mucho más útil en su organización. Y otra cosa que puede llamarnos la atención, quizás pueden ser las injusticias. ¿Está sufriendo usted alguna injusticia en la congregación? A veces nosotros creemos que es una injusticia lo que nos toca vivir. Si fuera una injusticia que nosotros pensamos o creemos o real, ¿qué puede ayudarnos a no mirar a las cosas de atrás? Pensar en uno de los profetas de Jehová, Habacuc. A Habacuc le tocó vivir en un momento donde pasó por un montón de cosas que para él eran injustas. Mire lo que Habacuc le cuestiona a Jehová si buscamos en el libro que lleva su nombre, Habacuc capítulo 1. Si ustedes quieren dejar señalado este libro, después vamos a ver un versículo más. Habacuc 1, versículos 2 y 3. Dice: oh Jehová, ¿hasta cuándo tengo que gritar por ayuda para que tú oigas? ¿Hasta cuándo tengo que pedir que me libres de la violencia para que hagas algo? ¿Por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Mire todas las preguntas que Habacuc se atrevió a hacerle a Jehová. Claro, Habacuc no entendía todo lo que pasaba en el entorno, pero a él le parecía injusto que Jehová permitiera que él sufriera estas situaciones. Bueno, muchas veces a nosotros puede pasarnos lo mismo que a Habacuc. Y quizás hasta le cuestionamos, pero Jehová, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y nunca nos preguntamos, ¿y por qué a mí no? Jehová no promete cuidarnos de todos los problemas. De hecho, Jehová tiene que ahora permitir que sucedan ciertas cosas precisamente para demostrar a Satanás el diablo que nosotros le servimos porque lo amamos, no porque nos protege de todo. Pero muchas veces quizás puede que comencemos a cuestionar a Jehová, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Y por qué a mí? Y encima en la congregación. Hay quienes han dicho, bueno, sí, si viene alguien del mundo yo me lo aguanto, pero que de la congregación me haga esto. Y como vimos en el discurso público, acuérdense que todos los que formamos parte de la congregación somos imperfectos. Lamentablemente, lamentablemente no podemos ver las cosas de manera diferente. Pero mire, es bueno entender por qué Jehová no corrige una situación. En primer lugar, tenemos que entender que Jehová no es el responsable de que nos pasen cosas malas. Pero claro, Jehová tiene el poder para eliminarlas. Así que si Jehová no la elimina, evidentemente una razón tiene. Y puede que como parte de nuestra formación cristiana permita que soportemos alguna injusticia. ¿Se ha preguntado usted qué propósito tiene Jehová con usted? ¿Para qué me estará preparando Jehová? Y claro, lamentablemente no podemos ver el futuro, así que tenemos que esperar que pase tiempo para reconocer qué propósito tiene Jehová. De hecho, piensen ustedes en el caso de José, hijo de Jacob. Los hermanos de José, por envidia, ahora los venden como esclavo en Egipto. José está en Egipto, inclusive en muchas oportunidades maltratado. ¿Cuántos años tuvo que estar José en esa situación? 13 años. 13 años sufriendo una injusticia porque José no había hecho nada malo. ¿Y cuántas veces José le habrá preguntado a Jehová, ¿por qué Jehová yo estoy aquí si no hice nada? Pero cuando pasan esos 13 años, José entendió el propósito de Jehová. ¿Se acuerdan cuando vienen los medios hermanos de José a buscar alimento? Él mismo le dice, no se echen la culpa, no se sientan mal por lo que hicieron, porque en realidad fue Jehová quien me envió aquí para conservar la vida de muchas personas, entre ellos sus propios padres, su propia familia. Pero ¿cuándo entendió José esto? Después de 13 años.
O piensen en el caso de Moisés. A la edad de 40 años, Moisés ve a un egipcio maltratando a un israelita, este lo agarra del cuello, lo asesina, lo entierra en la arena. Evidentemente Jehová dijo, este así no me va a servir. Dejó que Moisés fuera a cuidar ovejitas. ¿Cuántos años estuvo cuidando ovejitas Moisés? 40 años. Y después de los 40 años dice la Biblia que fue la persona más mansa de toda la tierra. A la edad de 80 años Jehová lo pudo usar a Moisés para que hiciera lo que hemos leído antes de sacar a los israelitas de esa esclavitud en Egipto. Pero mire cuántos años pasaron. Por supuesto, con esto no quiero decir que usted va a tener que sufrir alguna injusticia 13 o 40 años. Pero es bueno entender para qué o por qué Jehová lo está permitiendo. Mire el privilegio que Moisés se hubiese perdido si él seguía con su carácter, con su personalidad como la que tenía a los 40 años. Gracias a esa formación que adquirió siendo pastor, tuvo el privilegio de ser la herramienta de Jehová para liberar a la nación de Israel de Egipto. Bueno, en nuestro caso también es bueno entender por qué Jehová permite algunas cosas. Bien, vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 10. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Dice, ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad y merecida que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, Él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. Bueno, a mí me gusta a veces repasar el versículo de abajo hacia arriba porque me ayuda a captar el punto. Si uno leyera de abajo hacia arriba, dice que Él, es decir, Jehová, nos va a poner sobre una base sólida. Él nos hará firme, nos hará fuerte, Él nos hará firme, Él nos habrá terminado de entrenar. Pero ¿cuándo dice? Después de que hayan sufrido por un poco de tiempo. Así que si uno quiere saltar ese sufrimiento, no va a estar ni firme, ni fuerte, ni entrenado. Y la pregunta es, ¿para qué me está entrenando Jehová? Nosotros lo vemos a diario en las congregaciones, por ejemplo, aquellos ancianos que han pasado por situaciones difíciles, por situaciones tristes, están en una posición adecuada para entender a las ovejitas de Jehová. No significa que todos los ancianos tengan que pasar por algo triste, pero aquellos que han sufrido situaciones difíciles están en una mejor situación de entender a quienes la están pasando. Y cuando quizás en una visita de pastoreo les comentan de que lo entienden porque a él le pasó algo parecido, no que lo leyó sencillamente en la atalaya, la cara, el rostro de los hermanos cambia completamente. Pero ahora quizás entendemos para qué Jehová nos preparó. No solamente Jehová está preparando a los ancianos, Jehová está preparando a todos los siervos que se dejan moldear por él. Por eso qué bueno es ser paciente y aunque a veces pasemos alguna injusticia, piense, ¿para qué me estará preparando Jehová? Deje que Jehová le dé esa formación, que le dé ese entrenamiento y disfrute. Nos queda mucho por hacer en el nuevo mundo. Y como Moisés, probablemente usted sea esa herramienta que Jehová utilice para ayudar a las personas en el nuevo mundo. Pero hoy Jehová nos está dando esa preparación, esa formación. Y qué bueno que nosotros lo entendamos de esa manera. Mire, piensen, por ejemplo, en el caso de Habacuc. Después de cuestionar tanto a Jehová, ¿qué dijo Habacuc? Mire el capítulo 3, ya el último capítulo, Habacuc capítulo 3, el versículo 18. Habacuc dice ahí, aún así, veo que usa la expresión aún así, aunque nada cambie, aunque todo siga igual, aún así estaré muy alegre gracias a Jehová. Estaré feliz gracias al Dios de mi salvación. Habacuc se dio cuenta que Jehová era su Dios de salvación. Y solamente eso, no importa que el mundo se venga abajo, haría que Habacuc estuviera feliz. ¿Pensamos nosotros igual? No es verdad que aún si Jehová nos dijera, no, no existe un paraíso, nada. Estamos felices de lo que hizo Jehová hasta ahora conmigo. El privilegio de estar aquí, de formar parte de su pueblo, de disfrutar de una familia. ¿Cuántas cosas tenemos para agradecer a Jehová? Pero felizmente no es aún así, porque sí sabemos que nos esperan muchas cosas. ¿Estoy yo feliz por lo que Jehová me permite hacer? ¿O estoy continuamente compadeciendo de mí mismo, de las cosas que me pasaron en el pasado? Hermanos, vivimos en tiempos únicos de la historia.
Pasamos una pandemia única en el globo terráqueo y nos esperan por ver mayores cosas en el futuro. Ahora es el momento de prepararnos para hacer frente a los que tengamos que experimentar en el futuro. ¿Cómo podemos hacerlo? Siempre estando pendiente del presente y del futuro y obedeciendo las instrucciones de la organización de Jehová. Mira, hermano, se ha dicho que la vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero únicamente se puede vivir mirando hacia adelante. Por lo tanto, queridos hermanos, sigamos disfrutando del presente y miremos hacia el futuro lo que nos espera, lo que Jehová ya está haciendo con nosotros, a fin de que disfrutemos de esa vida en esta tierra convertida en un paraíso. Si así lo hacemos, disfrutaremos del cariño, la bendición y la aprobación de Jehová en todo lo que nosotros hagamos. Y por lo tanto, tengamos siempre presente esta advertencia de Jesús. Acuérdense de la esposa del otro.